Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, amados hermanos, el texto que vamos a estudiando el día de hoy es la continuación de lo que hemos estado viendo. Eh, ¿Se acuerdan que acabamos de ver a Jesús liberando al endemoniado Gadareno? Esa fue la clase de la semana pasada. Y la antepasada estuvimos viendo cómo Jesús cruzaba, después de una misión de estar predicando y recorriendo Capernaum, que es donde era el centro de operaciones de su ministerio terrenal, cruzaba el mar de Galilea o el lago de Gesenaret, tantos nombres que tiene esta fuente pluvial, este cuerpo de agua, que nos encontramos que en el camino se desata una tormenta que casi hunde la barca. Jesús, con la autoridad como ser el Hijo de Dios, reprende al viento y a las olas y se viene una bonanza. Después llegan a la orilla y sale a su encuentro el endemoniado Gadareno. Bueno, en realidad eran dos endemoniados, pero Marcos se enfoca en aquel con el que tuvo un diálogo con Jesús. Y después de liberarlo, la gente escandalizada, después de que el hato de cerdos, 2000 cerdos, se ahogan por un despeñadero cayendo al mar y mueren, la gente le ruega a Jesús que se vaya, los demonios le rogaban a Jesús que los permitiera de quedarse en ese lugar. Recordemos que ese lugar, en ese extremo del lago, todo ese poblado, la población no era judía en su mayoría, eran gentiles. Sí había judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Jesús se atravesó para irle a predicar endemoniado Gadareno y lo liberó, ¿verdad?, de su opresión. Y pudimos ver en esa clase cómo este personaje predica de Cristo ahí con su familia y en su población, de tal manera que en el capítulo 6, al final del capítulo 6, vamos a encontrar que Jesús regresa y ahora sí la gente ya no está espantada, ya no le piden a Jesús que se vaya, sino más bien va a acudir a Jesús para liberación y para sanidad. Bueno, ahora Jesús, en este relato que vamos a estudiar el día de hoy, él regresa nuevamente a Capernaum, vuelve a cruzar el lago de Gesenaret, el mar de Galilea. Aproximadamente fue un viaje de entre 10 12 kilómetros para llegar a la otra extrema y predicar de nuevo. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer en esta lección del día de hoy. El Señor quiere enseñarnos tres grandes lecciones para mostrarnos lo que Dios espera, lo que Jesús espera de nosotros, sus hijos, quienes somos receptores de su amor y de su misericordia. En esta lección que vamos a estudiar el día de hoy, el Señor tiene esto en mente que aprendamos. Así que la primera lección viene del verso 21 al 24. Yo les animo a que abran su Biblia en Marcos capítulo 5 y vamos a leer esta historia, los primeros 4 versículos. Lo voy a poner aquí en pantalla para que me acompañen en esta lectura. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, aquí hago un paréntesis, de donde estaba el Gadareno, viene de regreso, ¿verdad? A la orilla de Capernaum, donde está toda esta zona geográfica de Capernaum. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En esta lección, en estos versículos, la primera lección que Dios nos quiere mostrar es que la humildad y la fe es la manera correcta de acercarnos a Jesús. Cualquiera que se acerque a Jesús o que es atraído por Jesús, la manera correcta de hacerlo, como lo hizo Jairo, es con fe y con humildad. Esa es la primera lección. Bueno, el texto eh, nos dice así: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo.
y luego que le vio, se postró a sus pies. Noten, amados hermanos, cómo Jairo, siendo uno de los principales líderes religiosos de su comunidad ahí en Capernaum, que seguramente trabajaba hombro con los escribas y los fariseos, que eran los líderes religiosos de esta secta, ¿verdad? De la religión judía. A pesar de él estar en ese liderazgo, y este cargo lo vinculaba fuertemente con los escribas y fariseos que ya leímos y estudiamos en lecciones, en versos anteriores de este mismo evangelio, que ya empezaban a tener envidia y celos por Jesús, por la manera como predicaba y la manera como Jesús podía demostrar ese dominio sobre las enfermedades y sobre el mundo espiritual. Y ya empezaba a ser molesto porque evidentemente no cuadraba la teología de Jesús con la teología de estos religiosos y se empezaban a volver sumamente hostiles con Jesús. Los discípulos seguramente debieron sorprenderse cuando vieron a uno de los principales religiosos de la sinagoga de Capernaum, a Jairo, cómo viene con una actitud humilde, postrándose a los pies de Jesús. El postrarse, amados hermanos, el que nos arrodillemos cuando oramos, es un símbolo de humildad. Señor, nos estamos rindiendo a ti y estamos reconociendo tu grandeza. Y a pesar de que este era una persona importante, no tuvo temor de arrodillarse y de inclinarse ante Jesús públicamente. Había una multitud que lo estaba siguiendo, lo acabamos de leer, y esto era algo de sorprenderse. Jairo no vino como representante de una gran institución religiosa, sino como un padre desesperado, como lo podríamos ser tú o yo, los que somos papá o mamá, porque tenía una hija de tan solo 12 añitos de edad que estaba agonizando, víctima de una enfermedad. No sabemos exactamente qué le estaba sucediendo, pero estaba muriendo la niña. Ya no le preocupaba a este personaje la opinión pública, ni de sus consiervos y colegas religiosos. Lo único que le importaba era llegar a Jesús y lograr que Jesús acudiera a su casa para sanar a su hija chiquita, que para la cultura judía, las mujeres o las niñas dejaban de ser niñas para convertirse en mujeres. Ahí no había el término adolescencia. Eso es un término que es reciente. A principios del siglo XX se empezó a acuñar el término adolescencia. Pero en la época judía, en el contexto judío, que es lo que nos interesa entender del texto, una mujer dejaba de ser niña para convertirse en una mujer a los 12 años más un día. Y los varones dejaban de ser niños a los 13 años más un día. Y un varón podía ejercer el oficio de sacerdote cuando cumplía 30 años de edad, ¿verdad? Y necesitaba ser casado. Bueno, eran costumbres de aquel tiempo que nos deben de ayudar a entender el texto en su contexto y en su época, como fue escrito. Este Jairo seguramente ya había conocido de la fama de Jesús en Capernaum. Recordemos que Jesús había hecho ya muchos milagros fuertes, portentosos y liberaciones. Y sin duda, él conocía ya la resurrección del joven Naín por manos de Jesús. Y él llegó a reconocer el poder y la autoridad de Jesús como el Cristo. El hecho de que él fuera un líder religioso no le impedía postrarse en humildad a los pies de Jesús y depositar todas sus esperanzas en él para la sanidad de su hija, lo que estaba buscando. Y esta historia también nos revela cómo la verdadera autoridad espiritual no reside en las estructuras institucionales. Lo repito, amados hermanos, y pongan nota y tomen atención. La autoridad espiritual no reside en las estructuras institucionales, sino en el poder transformador que Jesús trasciende todas aquellas divisiones sociales, religiosas o institucionales. Así que no importa si hay aquí dueños, directores, jefes
en gobierno, en la iniciativa privada, no importa lo que hagamos para vivir. Jesús trasciende y va más allá de toda esa autoridad. Y lo vemos con este Jairo. Dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense, esta es la otra. Primero la humildad y ahora la fe de Jairo. Por eso esta primera lección es cómo un verdadero creyente se acerca en humildad y con fe. La única manera correcta de acercarse a Jesús. Ven y pon las manos sobre ella y será salva y vivirá. Él sabía que Jesús no era un curandero ni era médico, pero había algo, un poder especial en Jesús que trascendía las enfermedades. Y el autor del sermón de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un sermón extenso de 13 capítulos, pero en este texto, en este libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios primero deba creer que tal existe. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que hacerlo con fe, porque si nos acercamos con fe, Jesús nos va a responder. Jesús pudo ver por el discernimiento, la llenura del Espíritu Santo, la fe de este hombre. Vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que alguno de nosotros es abogado, y siendo abogado y de los buenos, tiene un problema jurídico con su hijo se metió en un aprieto, y el abogado reconoce que a pesar de que él es bueno, que ha ganado muchos otros casos, en él siente su insuficiencia también por la importancia de pelear por los derechos de tu hijo. Y en humildad va y busca a un colega que sabe que puede ayudarlo, que es especialista en estos casos y que lo puede ayudar. Así que él no duda en pedirle ayuda a otro colega, porque él reconoce en humildad que él probablemente no pueda liberar a su hijo por todas las cuestiones, no solamente técnicas, sino también porque hay cuestiones del corazón, ¿verdad? Ligadas. Y él busca y se despoja de su orgullo y busca a un colega. Más o menos es lo que está pasando con Jairo. Jairo no llega a Jesús exigiéndole o presentándole sus credenciales como principal de la sinagoga en Capernaum, sino llega como un padre quebrantado, se quita, se despoja de su orgullo y se quebranta ante Jesús. Su caída a los pies de Cristo es la confesión silenciosa de toda autoridad humana que es insuficiente cuando la muerte está cerca. Así que, amados hermanos, esta es una gran lección. Este pasaje nos debe confrontar con una pregunta que para algunos puede resultar incómoda. ¿Qué es lo que Dios tiene que quebrar en nosotros para que nos acerquemos a Jesús con verdadera fe, como la de Jairo? ¿Qué nos tiene que pasar? ¿Algo como lo que te estaba pasando a Jairo? ¿Que esté en peligro la vida de alguno de nuestros hijos? ¿La nuestra? ¿La de un familiar cercano? ¿Qué tiene que pasar para que podamos nosotros quebrantarnos de la misma manera? Yo te diría, como dice el Salmo 32, ¿verdad? Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo, yo creo que todos los que estamos aquí, yo prefiero entender por la buena. Yo no quisiera experimentar un quebrando tan fuerte para entonces humillarme y acercarme a Jesús con verdadera fe y con verdadera humildad. Esta es la primera lección. Dios no rechaza a quienes vienen de posiciones altas, pero sí exige que vengan con vacíos de su autosuficiencia. Lo repito, Dios no rechaza a personas que vienen de posiciones altas, pero sí exijan que todos los que se acercan a Él se acerquen vacíos de autosuficiencia. La fe que agrada a Dios no se apoya en credenciales religiosas, sino en una dependencia total de Cristo. Cuando la necesidad nos lleva a los pies de Jesús, estamos exactamente donde debemos estar y en mejores manos no podemos estar, pues estamos en las manos que lo creó todo, de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos entonces con la segunda gran lección. Yo les dije que este texto nos tiene tres grandes lecciones.
La segunda lección tiene que ver con Jesús. El verdadero creyente no se rinde, sino espera en Jesús con fe. Vamos a leer entonces los siguientes versículos a partir del verso 25 y al 34. Aquí como que se hace una pausa, se interrumpe la historia de Jairo y entra en escena otra historia que se cruza. Pero esta es diferente, dice el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pues todos te están tocando, ¿no? Bueno, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Bueno, vamos a entender, vamos a comenzar con una explicación de lo que acabamos de leer en estos textos. Eh, la historia de la mujer de flujo de sangre era, era una situación que nos revela múltiples capas del significado teológico y social que trascienden a esta narración de un milagro simplemente físico. Es algo mucho más complejo, amados hermanos. Recordemos que ceremonialmente una mujer cuando atravesaba su periodo menstrual, que lo normal es que sea cada 28 días y el tiempo de los días de su periodo pues cambia de mujer en mujer. En algunas es 1, 2, 3 días, en algunas es una semana. Esto depende de cada cuerpo, pero lo que sí sabemos, y unas mujeres son regulares, otras no, pero eso es lo normal. En las ceremonias o en la ley de Moisés, una mujer se consideraba impura cuando estaba en su periodo menstrual. El problema es que acabamos de leer en este texto que esta mujer padecía de un flujo de sangre constante y ya tenía 12 años sufriendo por esta enfermedad. Eh, entonces, ella era ceremonialmente impura, religiosamente impura. Tras 12 años de alivio de su hemorragia, sin alivio de su hemorragia, ella permanecía permanentemente en un estado de impureza ceremonial y eso la obligaba o la excluía de participar, por ejemplo, en las reuniones en la sinagoga, en los shabbats. También, por supuesto que no podía entrar al templo si es que hubiera ido a Jerusalén. Ahorita estamos en Capernaum, estamos muy al norte de Jerusalén, a varias decenas de kilómetros al norte. Sin embargo, no solamente eso, sino que a todas aquellas personas con las que ella tenía contacto físico, ya sea hasta para saludar de mano, no lo podía hacer, pues el tocar a una mujer durante su periodo con flujo de sangre los convertía a ellos ceremonialmente impuros igualmente y tenían que hacer un rito de limpieza. Así que las relaciones familiares también se debieron haber mantenido a distancia de ella, además el aislamiento religioso, el aislamiento social, y además, encima de toda esta desgracia, se encontraba en una situación económicamente muy precaria, pues había gastado todo lo que tenía, nos dice el texto, en tratamientos ineficaces. La condición de esta mujer representaba una marginación total. Sin embargo, este acto de fe, nuevamente vemos la fe, ¿verdad? De acercarse clandestinamente a tocar el manto de Jesús, ni siquiera le estaba pidiendo que usted fuera a su casa o que orara por ella, simplemente ella quería tocar el borde del manto de la túnica de Jesús.
porque a ella la motivaba una fe que creía que alcanzaría la sanación tan solo tocando el borde de su manto. Esto desencadena una transformación que va más allá de lo físico. La conjunción semántica sanar y salvar vienen de una misma palabra en griega que utiliza el autor original, en este caso Marcos, quien escribió este evangelio, y él utiliza la palabra griega soso. Y esta palabra soso, esta conjunción verbal, tiene un significado teológico completo. Esto significa que ella experimentó sanidad de su enfermedad, pero su encuentro con Jesús confirma que ha sido salva por su fe en el poder de Dios revelado por medio de Jesús. Para la comunidad cristiana primitiva, cuando surge la iglesia o nace la iglesia el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, nosotros vemos que esa comunidad de cristianos, de los primeros cristianos, eh, significaba que encontrarse con Jesús, la gente se encontraba con Dios y con su poder para sanar y salvar y traer consuelo. Los primeros cristianos, cuando recibían a Cristo en su corazón por escuchar la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles, ellos tenían eso en su corazón, he sido no solamente salvo, sino sano, y eso les daba consuelo. Por eso ellos pudieron luchar contra la pobreza, la persecución, la tortura, incluso hasta enfrentar la muerte en el circo romano. Esta historia ilustra a Jesús cómo el Evangelio de Jesucristo trasciende barreras legales y sociales que mantenía a los marginados excluidos, como lo estudiamos también con el leproso, ¿se acuerdan? Que Jesús sana al leproso y le dice, no le digas a nadie, el leproso va, le platica a todo el mundo y Jesús se tiene que ir a los lugares desérticos porque se hizo una locura. Todo el mundo quería sacar algún beneficio de Jesús. Y es cuando Jesús intercambia este lugar con el leproso. Bueno, algo parecido está sucediendo aquí. Jesús está transformando a esta mujer de su aislamiento en una participación plena y completa en todas las actividades sociales, religiosas y culturales. Vamos a pensar en alguien que ha estado cargando toda su vida con una etiqueta como drogadicto, alcohólico, inútil, no digno, eres un tonto o simplemente eres una persona que no eres bienvenida. Hay personas que sufren por su aislamiento social, porque este mundo es cruel, porque este mundo tiene pecado, como esta mujer. Ignoramos la causa de su enfermedad, pero las consecuencias eran las mismas. Y cada intento de embonar, cada intento de llegar, siempre termina en un rechazo y en frustración para la persona que está padeciendo de esta necesidad. Ya acudió a psicólogos, a médicos, ya tomó terapias, ya fue a la AA, a la AAA, ya hizo esfuerzos personales, ya juró, ya se fue de rodillas a la basílica, pero nada está funcionando. Ya le hicieron una limpia, que espero que nadie se la haga, ¿verdad? Y nada funciona. Finalmente, esta persona escucha del Evangelio de Jesucristo y deja de buscar soluciones públicas y casi en secreto, arrodillada una noche en su cama, se acerca a Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo nos escucha en todas partes. No tenemos que ir a buscar a un templo, a una iglesia, lo podemos encontrar ahí, en donde estemos. Y esta persona ahí en los secretos se acerca a Cristo con una fe sencilla pero firme. Si Él puede, basta con acercarme. La mujer del relato no levanta la voz ni pide audiencia, solo se aferra a la convicción de que Jesús es suficiente. Y eso, y eso es lo que cambia todo. Así lo podemos nosotros ilustrar para entender cómo esta enseñanza es sumamente profunda. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esa enseñanza en nuestro día a día? Este texto nos recuerda que la fe no es mágica ni supersticiosa, amados hermanos, pero sí es profundamente personal. No es el tamaño del gesto lo que va a sanar, sino el objeto de la fe. Y en este caso el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, el hombre que subió a las alturas y está sentado a la diestra del Padre. Él es el único objeto de nuestra fe. No hay otro nombre, dice el libro de los Hechos,
dado a los hombres, en quien podamos encontrar salvación solo en Cristo, solo en Jesús. Por eso nosotros nos llamamos ser cristianos. La mujer no fue sanada por el hecho de ir y tocar el borde del manto de Jesús, sino por confiar en aquel que vestía esa túnica, es en Cristo. Muchos en la iglesia van a una iglesia, pero viven cargando la vergüenza, la culpa o heridas invisibles, creyendo que no pueden acercarse a Jesús abiertamente, pero este pasaje nos proclama lo contrario. Si nos acercamos a Cristo, Cristo no solamente va a tolerar y a sanar a los marginados, sino que Cristo mismo los busca, los llama y los restaura públicamente. El encuentro genuino con Jesús no solo sana lo que duele, sino que restaura lo que fue roto por años de exclusión y de silencio. Qué bella lección encontramos entonces en estos versículos. Y vamos a pasar a la tercera y última lección antes de pasar a las conclusiones de este aprendizaje. La tercera lección que encontramos en este pasaje, continúa la historia, es que la fe en Jesús nos salva de la muerte eterna y nos bendice juntamente con nuestra familia. Vamos entonces a leer los siguientes versículos a partir del verso 35 y al 43. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que era el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio al alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho a que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, aquí lo primero que encontramos, amados hermanos, es gente. Ay, perdón, ya regresamos. Lo primero que encontramos es gente que interrumpe a Jesús cuando está en esta escena con la mujer que fue sanada del flujo de sangre y le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Esta gente seguramente había escuchado de Jesús, pues estaba en Capernaum, donde Jesús ya era famoso, era una figura ya pública. Pero esta gente no había creído en el poder de Jesús, todavía no le terminaba de caer el 20, ni en su mente ni en su corazón, el poder de Cristo. Estas personas no tenían ninguna esperanza, pero conocían de Jesús, pero eran ajenos. ¿Para qué lo molestas? Pero Jesús no lo permitió. Él le dijo a Jairo, no les hagas caso, no temas, cree solamente. Nuevamente vemos ahí la fe. Dios nos exige fe y la fe nos obliga a hacer. Primero creemos y luego hacemos. Cree solamente. Y por supuesto que creyó. Jesús ya no permitió que viniera más gente a alborotar, sino solamente trajo a sus testigos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, los apóstoles más cercanos del grupo de Jesús, y fueron a la casa de él. Jesús hizo una declaración ante las plañideras, las mujeres que estaban ahí ya llorando y causando alboroto. Las plañideras era un oficio y era como hoy en día se contratan payasitos para las fiestas, para diversión. Bueno, en aquel tiempo se contrataban mujeres que lloraran, eran las lloronas, para hacer escándalo. Eso le daba honra al muertito, ¿verdad? Entonces estas mujeres, pues, seguramente muchas de estas mujeres eran plañideras, eran personas que estaban haciendo ese gran alboroto. Cuando ellas escucharon a Jesús diciendo,
la niña no está muerta, sino duerme, de su llanto fingido pasaron a la risa original o la risa de corazón. Ellas se burlaron de Jesús, se burlaron de las palabras de Jesús. Sin embargo, Jesús nos dice el texto que tomó, fíjense, tomó a sus testigos, porque era necesario que ellos escribieran y predicaran cuando Jesús no estuviera. Ellos eran aprendices del maestro. Toma a sus testigos, a sus más cercanos, y toma, fíjense qué interesante, estaba yo estudiando y analizándolo, y él tomó al papá de la niña, a la mamá de la niña, es decir, al núcleo familiar, papá, mamá, la niña es la personita que va a recibir el milagro, y eso me recuerda las palabras de Génesis, antes que el hombre, Adán y Eva, cayeran en pecado, Dios formó e instituyó la familia y la hizo principalmente para que creciera y formar posteriormente un reino, el reino de los cielos del que Cristo venía a proclamar. Los reinos se componen como la sociedad del núcleo, el más pequeño de la sociedad es la familia. Entonces Jesús toma al papá, a la mamá, y evidentemente está ahí la niña, toma a sus discípulos para que vean y aprendan y conozcan de Dios y lo imiten. Y toma a la niña y le dice, Talita Kumi, pero aquí lo interesante es que Jesús pronuncia su palabra. Esta palabra en particular fue Talita Kumi, pero nuevamente vemos a Dios como, y Dios dijo e hizo palabras de Génesis capítulo 1 y por medio de su palabra creó todas las cosas. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, también tomó su palabra y con su palabra le dio vida o le regresó la vida a la niña. Aquí lo interesante no es Talita Kumi, sino que Jesús es el verbo de Dios, habló y las palabras de Dios dan vida. Esto que estamos leyendo es la Biblia, son palabras de Dios, amados hermanos. Lo que estamos leyendo es palabra viva. Dice Hebreos 4:11, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón del hombre. Esta es la palabra de Dios. Él pronunció y le dio vida a la niña. Es paradójico, porque en la historia que acabamos de leer de la mujer enferma de flujo de sangre, ella había vivido 12 años de un infierno, la misma edad que tenía esta niña, nada más que para la niña habían sido los mejores 12 años de su vida. Yo creo que los primeros 12 años de la mayoría de los que estamos aquí han sido los años maravillosos, donde no nos preocupamos de trabajar, de nada, solamente ir a la escuela y darles el avión a los maestros. Pues no nos preocupa la vida, tenemos energía, fuerza, descansamos un montón, tenemos muchos amigos, nos rimos mucho, hacemos muchas travesuras. Los mejores años de la vida antes de llegar a la adultez, ¿verdad? Habían sido los peores años de la vida de esta mujer. Sin embargo, habían sido eclipsados estos 12 años por la sombra de la muerte, pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí para darle vida no solamente a ella, sino a su familia. Y le dice, Jesús les ordena a todos, a papá, mamá y a sus 3 discípulos, que no le digan a nadie lo que pasó aquí. La niña estaba dormida. Jesús requirió discreción en esta etapa inicial de su ministerio, porque él sabía que tenía que cumplir su ministerio y ser discreto no es lo mismo que ser mentirosos. A veces necesitamos ser discretos también. Sin embargo, le dijo a los papás que le diesen de comer. Con eso termina este versículo, ¿verdad? Y le dijo que se le diese de comer. Si aquí hay muchos papás que conozco, ¿verdad? Que los amo entrañablemente en Cristo. Este es un mandato, amados hermanos, no solamente proveer alimento físico para nuestros hijos, sino también démosle de comer a nuestros hijos este libro, la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que sembrar en nuestros hijos porque nuestros hijos son bendición de Dios y son para ellos. La familia es de Jesús. Jesús viene a restaurar familias completas, amados hermanos. Darle de comer a nuestros hijos es importante, pero darles de comer comida espiritual, eso también es muy importante.
Así que si aquí hay papás batallando con el tiempo, porque o trabajo o convivo con mis hijos, eso no es de Dios. Tenemos que ser papás que proveamos tiempo de calidad para nuestros hijos y también que seamos responsables para proveer de alimento. Así que, amados hermanos, esta es una, esta es una lección muy hermosa porque nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe con Cristo. Aquí en esta lección, en esta enseñanza, Marco nos confronta con una verdad central del Evangelio una vez más, que es la fe cristiana. La fe cristiana no niega la realidad de la muerte, pero confía en la autoridad de Cristo sobre ella. Jesús no nos ha prometido evitar la pérdida de la muerte en este mundo, pero sí nos ha garantizado vida eterna a todos los que hemos creído en su Evangelio, los que hemos creído en Él, en su obra maravillosa, en su muerte y en su resurrección. Y todos los que hemos creído en Él sabemos por la palabra de Dios, por la revelación de la palabra de Dios, que Cristo va a regresar nuevamente. Vivimos, amados hermanos, rodeados de muchas voces. Y muchas de las voces de nuestros amigos no cristianos, del trabajo, de la calle, son voces que nos declaran normalmente derrota o envidia o que nos declaran que nosotros estamos imposibilitados para triunfar porque somos X o y nos juzgan y declaran y piensan que vamos a tener un final definitivo, pero Jesús está llamando a su pueblo a confiar en Él, incluso en situaciones cuando la esperanza humana ha muerto. Ya no molestes al maestro, ya. No, amados hermanos, Cristo declara y nos pide que confiemos aún en Él, aún cuando la muerte esté ahí cerca rodeándonos, a nosotros o a nuestros familiares. Como en el caso de la niña, su poder no limita nuestra responsabilidad. La fe viva expresa obediencia cotidiana. Cristo da vida y nosotros, nuestra obligación es caminar en esa vida que Cristo nos dio, pero no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que a Él le agrada, lo que le da gloria a Dios, lo cual es la voluntad del Padre. Cristo no vino por gente salva. Cristo no va a llenar su reino de gente salva. Cristo vino por gente que en su salvación caminen en santidad. Dios quiere un pueblo de gente santa y una nación santa y un reino de sacerdotes, amados hermanos. Jesús, como conclusión de lo que estamos revisando en esta enseñanza, Jesús animó a Jairo a mantener la confianza, aun cuando los que le rodeaban le decían que ya era inútil. El ejemplo de la mujer con el flujo de sangre que acababa de mostrar una fe tremenda momentos antes de su encuentro con Jesús. Este cruce de dos historias, este paralelismo y este cruce de estas dos historias no es accidental. Ambas mujeres, tanto la niña de 12 años como la mujer con 12 años de enfermedad, eh, ambas mujeres, una marginada socialmente y la otra marginada de la vida, ya excluida de este mundo por la muerte, comparten una característica fundamental que Jesús valida y celebra. Cuando la mujer se presenta ante Jesús, Él la reafirma como hija. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús la está reconociendo públicamente como que ella pertenece a la familia de Dios. Y eso somos todos los que creemos en Cristo. Amén. Y elogia su fe extraordinaria y se despide con paz de ella. Pero la otra mujer, la hija de Jairo, demuestra que el poder de Jesús no tiene límites, ni aun la muerte, ni barreras sociales que segregaban a los impuros pudieron detener a la palabra de Dios. Así que la conclusión es fundamental, es un contraste que exige a una mujer rechazada por la sociedad y un líder religioso, una mujer rechazada por la sociedad y una persona que era la principal. Parece antagónico esto, pero ambos experimentan la misma intervención divina. Esto nos debe ayudar a nosotros a identificar que la autoridad de Jesús trasciende las categorías de la que la sociedad consideraba determinantes.
Socialmente, la curación de una mujer recupera la capacidad de casarse y de tener hijos, restaurando su futuro, mientras que la resurrección de la hija de Jairo asegura también el futuro de esta niña. Ambas historias culminan con una restauración completa física, social y espiritual. La conclusión que Jesús proclama es que Jesús es imparcial, que Jesús es compasivo con todos, que la fe genuina es abrazada y celebrada por el Dios del universo, no el estatus institucional que pudiéramos llegar a tener en una institución, en una iglesia o en gobierno, o porque yo soy aquí el dueño, yo soy el jefe. Eso no tiene validez para Jesús. El poder sanador de Jesús determina que su reino invierte radicalmente en los valores de este mundo. Así que Jesús eleva a los marginados y humilla a los poderosos. Cualquiera que se acerque a Jesús, así empezó en Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los humildes, aquellos que aunque sean poderosos en este siglo, ante Dios reconocen su insuficiencia y se vacían a sí mismos, eso es lo que Dios ve, no nuestra cuenta bancaria, si tenemos o no tenemos. Eso, de veras, eso es un accesorio. Amados hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy. Sigamos nosotros estudiando el Evangelio, los Evangelios, el Evangelio de Marcos, que es ahorita lo que estamos estudiando. La próxima clase continuaremos, o empezaremos más bien, con el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Vamos a hacer una oración y después les quiero dar un anuncio. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor, por tu imparcialidad, por tu amor, Señor, que trasciende religión, cultura, estatus social, sexo, marginación, y solamente tú vienes, Señor, a proclamar las buenas nuevas. Gracias, Jesús, por tu imparcialidad, por tu amor, por tu paciencia, por tu longanimidad. Bendice a cada familia, Señor. Si hay gente aquí que se ha sentido quebrada, que ya no es útil, que se ha sentido marginada hasta por su propia familia, por su iglesia, por la gente del trabajo, Señor, que ellos sepan y reconozcan que tú no los discriminas, Señor, que no podemos poner nuestros ojos en lo que dice la gente, que lo único que nos debe preocupar es lo que tú piensas y dices de nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar con reverencia, en humildad, en santidad, porque sabemos, Señor, que esta vida es pasajera, pero la que viene, Señor, que es eterna, ahí estaremos en la gloria contigo por la eternidad. Te amamos, Jesús. Gracias por esta salvación tan grande. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal y refuerza tu fe y convicciones. Para la gloria de Dios,